tardes, sea bienvenido su servidor Raimundo Pineda, director de la carrera de Ciencia Política del Campus Estado de México. Bien, un tema fundamental hoy en día sin duda es el cambio climático. Es un tema que preocupa y ocupa a las autoridades, pero que particularmente en el Estado de México no se han mostrado avances sustantivos en la materia. Comentar sobre todo el ordenamiento territorial, qué hacer y cómo prever la conservación de reservas naturales, qué política pública en concreto ofrece para esta materia y sobre todo para generar condiciones de goce para las próximas generaciones. Muchas gracias. Al contrario, señor director. No, pues evidentemente este es uno de los grandes temas en nuestro estado. Y más o menos conozco el tema, pues aquí incluso me tocó esta estación de monitoreo atmosférico que está establecida aquí en el TEC, me tocó instalarla, inaugurarla a mí siendo secretario del Medio Ambiente, porque justamente no teníamos los indicadores de contaminación atmosférica de esta zona, donde en aquel entonces se mantenía la hipótesis de que llegaban vientos frescos a esta región del estado y se contaminaban al llegar a la zona metropolitana. Y después de que pusimos esa estación de monitoreo resultó que era al revés, que lo que está entrando de aire contaminado aquí son básicamente los vientos que traen las partículas suspendidas de la refinería de Tula Hidalgo hacia la región metropolitana y chocan con la serranía de la Cusco. Y ese es el tema central. Tenemos que hacer políticas de ordenamiento territorial. Me gusta ese concepto que ahí deja atrás la lógica del desarrollo, la planeación para el desarrollo urbano. Fue un concepto de los 70s. Pasamos al desarrollo sustentable, que es un avance muy significativo en los 80s y 90s. Y ahora esta visión del ordenamiento del territorio que tiene que ver con la protección de los recursos y la forma en que se establecen los asentamientos humanos. Y aquí tenemos que hacer varias acciones. Declaratorias muy puntuales de áreas naturales protegidas para proteger la mayor riqueza que tenemos en el estado, que son nuestros recursos forestales y las zonas de recarga del acuífero. El Estado de México es el quinto estado en la importancia de concentración de recursos forestales del país, en un territorio mucho más pequeño que Chihuahua, Durango, Oaxaca y Jalisco. Y esas son las principales zonas de recarga del acuífero. No podemos seguir manteniendo la sobreexplotación de los acuíferos y de las fuentes superficiales como se hizo con el río Lerma y con el Cutzamala, donde tenemos la mayor irracionalidad ambiental del mundo. Por supuesto es una gran obra de ingeniería mexicana el traer de las presas, que fue un sistema hidroeléctrico del Cutzamala, bombear a más de 2,000 metros de altura el agua que viene del Cutzamala, distribuirla en la zona metropolitana y sacarla a las cuencas del Pánico. Miren, traemos agua de las cuencas del Cutzamala en el Pacífico, sobreexplotamos la del Lerma y sobreexplotamos la del Pánuco y mandamos agua hasta el Golfo de México toda contaminada. Solamente gastamos 2,000 millones de pesos al año de energía eléctrica en el sistema Cutzamala. Es una racionalidad enorme por estos problemas. Y tenemos además con la gran concentración urbana un fenómeno nuevo vinculado al cambio climático. Una isla de calor en lo que fue el viejo lecho del lago de Texcoco, donde en los últimos años se ha incrementado en 2 grados el promedio de temperatura, que es muchísimo, porque nos bajan los niveles de humedad, nos afectan los promedios de precipitación pluvial y tenemos que hacer un rediseño de toda esta zona. Hay que hacer un manejo hidráulico distinto de las 3 cuencas, recuperar muchas de las zonas que perdieron su valor ambiental, hay que proteger los recursos naturales y hay que reconocer los servicios ambientales que se prestan al desarrollo del Estado. Y aparte del ordenamiento, las declaratorias de áreas naturales, las medidas para mitigar y confrontar la contaminación del agua, del suelo y del aire, vamos a retribuirle a los propietarios de los bosques, de las regiones con valor ambiental de nuestro Estado, los servicios ambientales que nos prestan. ¿Qué quiere decir? Que les vamos a pagar a los ejidatarios, a los comuneros, a los propietarios de los bosques, los servicios como la captura de carbono, la cosecha de agua, la producción de oxígeno, la conservación de suelos, porque de eso depende la viabilidad estratégica y el futuro del Estado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Acá adelante, ¿dónde está el...? Sí, adelante.
Laura Morales, estudiante de Relaciones Internacionales y Derecho. Creo que hay un tema muy polémico dentro de su campaña política, que es su residencia. Si bien sabemos que en el Distrito Federal, en el artículo 58 del Estatuto, decía que tenía que tener de 5 años o 3 años, y en el Estado de México viene en el artículo 68, que se necesita también el mismo número, ¿cómo es posible que haya sido, ahora sí que el jefe de gobierno del Distrito Federal, y ahorita esté postulado para el Estado, cuando también a nivel nacional enseñó su credencial del IFE, y ahí venía, o alcanzamos a ver, que decía año de registro 2010? Y la siguiente es, ¿qué posibilidades tienen las personas de empleo que tienen 50 años o más y que son activas? Gracias. Bueno, la primera, cortaba puntualidad. Yo, en primer lugar, estoy ejerciendo mi derecho como ciudadano mexiquense. Yo me establecí en el Estado de México en 1970. Permíteme un micrófono. Ya está. Ahí está. No, me establecí aquí en el Estado de México en 1978, en el municipio de Ecatepec, cuando hacíamos trabajo de organización sindical. Después, en 79, me establecí en Texcoco, cuando empecé a trabajar en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y a partir de entonces yo empecé a acreditar no solamente mi residencia, sino mi ciudadanía como mexiquense. Yo fui 2 veces diputado federal por el Estado de México, en la 53 y la 55 legislatura. Fui candidato a gobernador junto con Luis Felipe en 1993. Y en ese momento yo alcancé el rango de ciudadano mexiquense. Y la ciudadanía mexiquense solamente se pierde por 3 causales: por traición a la patria, por renuncia a la misma, o por estar impedido de mis derechos políticos por algún asunto de carácter penal o judicial, cosa en la que no he incurrido. Yo salgo del 97 a cumplir servicios públicos al gobierno del Distrito Federal. La ley del Estado de México establece con toda claridad que no se pierde la residencia por el ir a cumplir actividades en el interés de la nación. Y bueno, ¿qué más interés de la nación que ir a gobernar la capital de la República? Y al terminar yo mi gestión en el Distrito Federal, anuncié el 5 de diciembre del 2006 mi regreso a vivir al Estado de México. Con lo cual acredité 3 años de residencia, no 5 como lo establece la ley, por haber acreditado mi ciudadanía como residente en el Estado de México. Y aquí hay un principio jurídico muy importante. La ciudadanía no solamente es el lugar donde estás, sino el lugar donde ejerces tus derechos. No es el estar, sino el ser y el ejercer. Y por eso fueron suficientes 3 años acreditando mi residencia, y por eso nadie impugnó mi nombramiento, me lo dio el instituto, y por eso el domingo van a votar ustedes por mí. No van a suceder. La segunda pregunta sobre las personas económicamente activas después de 50 años. Miren, yo creo que el problema de la edad activa no es a los 50, Ya hay limitaciones a partir de los 40 años o antes para acceder a un empleo. Por eso es tan importante que nosotros alentemos la economía social, las cooperativas, las empresas familiares, el autoempleo. Esta idea de ir generando una economía basada en la pequeña y la mediana empresa. Y por supuesto que la única ruta es apoyar en la calificación de las personas, en el desarrollo de sus habilidades laborales, pero también con el financiamiento, en especial de lo que decía yo en un inicio, de todo ese sector de la ciudad que está excluido del sistema bancario. Que ahí está los bancos solamente prestan a través de la tarjeta de crédito y para viviendas y para adquisición de vehículos, no están prestando para las empresas, son tasas muy elevadas que excluyen al grueso de los empresarios del país, y es ahí donde vamos a poner nosotros el exponer.